noches. Mi idea era felicitaros o daros la enhorabuena por el 40 aniversario. Es mucho tiempo, una cifra respetable, espectacular, temible quizá, mucho tiempo, ¿no? Pero claro, tampoco puedo daros mucha enhorabuena porque yo me siento parte también de todo esto, o sea que hoy es acción en red, pero me siento parte de la historia del grupo que ha dado en llamarse hoy así, ¿no? El repaso que ha hecho Chato era impresionante, claro, y se han dejado muchas cosas, ¿no? Pero ya solo lo que ha mencionado, pues la idea de un historial muy cundido, ¿no? Muy lleno, o sea que para muchos de nosotros pues ha sido una parte de nuestra vida importante, ¿no? Y cuando se recuerda pues a esta mezcla de vértigo, en mi caso no de melancolía, porque me parece más saludable mirar hacia adelante que hacia atrás, ¿no? Pero sí hay que recordar lo que se ha hecho y, como él decía también, pues examinar críticamente en lo que se ha acertado y en lo que no. Hoy, por mi parte, voy a hacer una reflexión muy parcial que no afecta ya al aspecto histórico. Es algo que me llama mucho la atención. En estos 40 años, para mí, como soy un poquito más mayor, pues son algunos más, no del grupo propiamente, pero sí de haber observado situaciones políticas diversas. Y quitando la situación del franquismo, que era una situación extremadamente rara, yo nunca he conocido un periodo como el actual en el que el descontento del común de la gente, de las inmensas mayorías sociales, hacia el mundo político, hacia las instituciones, hacia los profesionales de la política, es tan absoluto. Uno ve las encuestas, valgan lo que valgan, pero cuando repiten las mismas preguntas en distintos momentos, tienen cierto valor para comparar, para hacer curvas. Uno ve las encuestas y se queda impresionado. ¿Hasta qué punto en la sociedad española se ha creado un sentimiento unánime? Y digo bien unánime porque estamos hablando de porcentajes de 80-90% de insatisfacción con quienes mandan, con cómo lo hacen, cómo son. Para mí, en este grado, con esta intensidad, es un fenómeno nuevo. Ya digo, nunca he podido observarlo en este nivel de intensidad. Claro, en realidad son tres crisis las que se están entrelazando y que tienen mucho que ver con este malestar, ¿no? Una es la crisis económica que viene de un poquito más atrás, desde el 2007-2008, la crisis económica con un impacto social abrumador. Y luego está la crisis del sistema territorial, las relaciones entre las comunidades autónomas, que ha adquirido una gravedad particular en los dos últimos años, tomando como referencia central a las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Y luego está la crisis del mundo político oficial, que abarca muchas cosas, ¿no? Es en esto último en lo que me voy a detener. ¿De dónde viene esta crisis de la política oficial, este descontento, esta insatisfacción? Dándole algunas vueltas, he descubierto, o creo descubrir, algunas raíces, algunas razones que lo explican. La primera es la crisis económica a la que acabo de referirme, pero no la crisis económica.
sino cómo ha sido tratada la crisis económica por el mundo político. Es decir, que puede haber una crisis económica que crea problemas sociales nuevos, pero que se aborda de una forma u otra. ¿Qué ha sido lo característico en este caso? Que se ha hecho pagar la crisis a la mayoría de la sociedad, respetando los intereses de la minoría mejor situada. Y esto que os estoy diciendo, con estas palabras u otras parecidas, viene reflejado exactamente en los sondeos de opinión. Hay 85-90% de las personas que opinan así. La crisis económica, sus efectos se han descargado sobre la mayoría de la sociedad, respetando los intereses de la minoría financieros, de empresarios, de la gente más fuerte económicamente. Segundo, los políticos han adquirido unos malos hábitos en su forma de comportarse. Cuando digo a los políticos, no me refiero a esos 60 y tantos mil concejales de los que hoy se habla, que muchos de ellos, antes de que se haya aprobado o de que se apruebe estas medidas de reducción de los sueldos y demás, muchos de ellos no cobraban nada, eran políticos aficionados que se dedicaban a la política sin ninguna remuneración. Cuando digo los políticos, y creo que para mucha gente este es el lenguaje que se usa, los políticos son los políticos más visibles, o sea, quienes ocupan los puestos de mayor visibilidad y de mayor responsabilidad. Gobiernos, parlamentos, principales responsables de municipios importantes, comunidades autónomas. No estamos hablando de mucha gente, quizá de un par de miles, y quizá me estoy pasando. O sea, no es mucha gente. Y dentro de ese núcleo de políticos con más responsabilidad, con más poder, se han establecido unos hábitos de comportamiento que les han alejado de la población. O sea, han conseguido que la gente corriente y normal les vea como algo distinto y especial. Por su forma de comportarse, por su forma de hablar, por su forma de dirigirse a los demás. Hasta estoy por decir por la forma de vestirse y de conducirse. Se han diferenciado en lugar de conectarse con la gente, de estrechar los brazos con la gente que les ha elegido al fin y al cabo, se han alejado de la gente, ¿no? Se han habituado a decidir sin consultar. Estamos cansados de escuchar cómo en España se legitiman todo tipo de decisiones de los parlamentos porque ha habido una elección. Poco importa la voluntad, la opinión mayoritaria de la población. Como han sido elegidos, tienen derecho a hacer lo que quieran. Es un concepto de la democracia que me parece muy restrictivo y que plantea un problema que se trata de, a veces, de encerrar en esa fórmula lapidaria muy categórica que es: no nos representan. ¿Por qué no nos representan? Porque son diferentes y quieren ser diferentes, porque no cuentan con nosotros más allá de la petición del voto, y porque toman decisiones en contra de nuestros intereses. O sea, no nos representan, representan a otros. Hay un interés mínimo en promover la participación política. El concepto oficial establecido hoy es que la participación se ciñe fundamentalmente a emitir un voto. Las asociaciones que existen en España, y algunas son muy fuertes, todo tipo de asociaciones,
no son consultados para nada. No se les abre ninguna vía para que participen. Los sindicatos, que tradicionalmente en España no han sido muy radicales, son vistos con recelos. No se consulta más allá de lo que resulta imprescindible. En 30 y tantos años hemos asistido a un referéndum importante, que fue el de la OTAN. Muy importante, ciertamente. Y luego hubo el de la Constitución Europea, la ratificación de la Constitución Europea, que era un asunto, no digo que nimio ni mucho menos, pero relativamente secundario. Hay poco interés en consultar, y la fuerza tiene que hacerse valer, encuentra enormes dificultades. 1.400.000 firmas, al fin de 4 años se ha tomado en consideración el problema de los desahucios. Son muchas firmas. Lo único que está bajo el proceso de rechazar la consideración de esa propuesta. Hasta aquí. O sea, ha hecho falta todo para que son cosas verdaderamente inauditas. Los partidos en España se concibieron hace 30 y tantos años, cuando la transición política, se concibieron de una forma defensiva. Preocupaba la situación de Italia, el sistema de partidos de Italia, inestable. No se sabía en Portugal qué sistema de partidos iba a surgir. Y en España se quería hacer un sistema de partidos muy estable, con un centro de gravedad en 2 partidos principales de ámbito de toda España y algunos partidos periféricos, nacionalistas, importantes, pero en su territorio. Este fue el esquema principal, ¿no? Y cómo conseguir que esos partidos fueran internamente estables, pues dando muchísimo poder a sus cúspides dirigentes. Ese fue el recurso que se empleó en España. ¿Y cómo se le da poder a la dirección de un partido como el PSOE o el Partido Popular? Pues se le da poder, por ejemplo, con las listas cerradas en las elecciones. Quiere decir que las direcciones reparten los puestos. Se le da poder con una exigencia mínima de control de sus presupuestos. Se le da poder dilatando sus congresos. En Alemania son obligatorios por ley cada 2 años. En España los grandes partidos no están dispuestos a hacer un congreso cada 2 años. De tal forma que son partidos relativamente estables, digo relativamente porque ambos, PP y PSOE, han tenido sus crisis, han tenido sus problemas, pero a base de limitar en grado sumo la democracia interna de los partidos y a base de dar mucho poder a lo que viene a ser una oligarquía dirigente, un puñado de personas que dominan al partido hasta los últimos detalles. El problema del estatuto económico de los partidos españoles es también muy curioso, porque son instituciones de carácter privado subvencionadas con dinero público, lo cual en rigor debería demandar un control público. El Estado distribuye una parte del dinero recaudado en los impuestos a los partidos, el Estado debería controlar que esos partidos hacen un uso lícito de ese dinero. El instrumento para hacerlo, el instrumento oficial más importante, es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está nombrado por los propios partidos que tienen que ser controlados por el Tribunal de Cuentas. En todo esto hay algo que no cuadra. Se viene hablando desde hace años de la necesidad de una ley de transparencia, pero se ha insistido
¿no? La monarquía no puede entrar en la ley de transparencia, porque en Europa en general las monarquías no son transparentes, no caen bajo el peso de la ley de transparencia, como si esto fuera una razón. Y los partidos tampoco. Finalmente, hace 2 o 3 días, el PP empieza a admitir la posibilidad de que la ley de transparencia se aplique a los partidos. Hasta ahora ha sido una isla secreta, absolutamente opaca, sin rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas ni siquiera a los propios electores. En diversos países europeos hay la función representativa va unida a unas formas de comunicación relativamente oficializadas. Por ejemplo, en Francia, aunque esto se está poniendo en cuestión, y la verdad es que no me parece mal, en Francia un 90% de los diputados son también alcaldes o altos cargos territoriales. Eso se está poniendo en cuestión porque supone una dificultad para hacer bien las dos cosas. Pero al menos tenía un punto a su favor, y es que los diputados estaban obligados a tener una conexión con sus electores territoriales. Incluso muchos de ellos tenían una oficina abierta media jornada, un día a la semana, para que sus electores pudieran ir a hablar directamente y a plantear sus problemas, sus propuestas y demás. En España esto yo creo que haría reír. O sea, una oficina abierta, pero si yo no tengo un diputado además, como son listas cerradas en un ámbito territorial muy amplio, yo no tengo ningún diputado. Seguramente tengo muchos, pero no tengo ninguno al que pedirle cuentas. Y no hay ninguno que esté obligado a darme cuentas a mí. Es una curiosa anomalía de la democracia española, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que yo creo que irrita mucho a la gente, son las mentiras. Las mentiras. La mentira más gorda es el incumplimiento de los compromisos electorales. ¿Cómo puede ser que un partido como el PP, en menos de un año, gane unas elecciones, habiendo contraído unos compromisos, en menos de un año, y haya conseguido incumplirlos o hacer lo contrario en un 50 o 60%? Es que realmente es un récord en su género. Y yo entiendo que cuando se hace esa crítica, inmediatamente nos replican, bueno, pero es que la votación, la elección de un diputado no implica un mandato imperativo. Y lo entiendo y lo admito. ¿Por qué? Porque van a surgir situaciones nuevas que no podían estar previstas en el programa electoral, y si hubiera un mandato imperativo, los diputados comprometidos con ese programa se encontrarían paralizados. ¿Qué habría que hacer? ¿Disolver el Parlamento, no las elecciones? Lo entiendo muy bien, pero es que una cosa es que no haya un mandato imperativo y otra cosa es que se salten totalmente los aspectos más cruciales de los compromisos electorales contrarios, que es lo que está ocurriendo cada día con el PP. Esto es injustificable. Por todo esto digo, el no nos representan es una fórmula dura, porque la base del sistema democrático liberal en el que vivimos es la representación política. Es una fórmula dura, no nos representan, pero que tiene mucho de verdad, tiene mucho de real. Y la gente se percata de ello, se da cuenta, ¿no? Pero ya no es solo el problema de los políticos. Ellos están en crisis, aunque a veces parecen no darse cuenta. Pero está en crisis el Parlamento. Está en crisis el gobierno. De un tiempo a esta parte está en crisis la monarquía. En 10 años el respaldo popular, hablo de los sondeos, no puedo hablar de otra cosa, de la monarquía ha bajado en un 40%. Sin haber una referencia concreta de la República para la mayor parte de la población española por su edad,
está creciendo de año en año el número de partidarios de la República, que no se sabe muy bien lo que podría ser, pero es algo equivalente a no monarquía. El problema de la corrupción abarca a políticos, gobierno, ayuntamientos, comunidades autónomas. La corrupción se ha convertido como en un hilo conductor que motiva el rechazo popular. Ha llegado incluso a la monarquía. Sabíamos que había un enriquecimiento de la familia, porque antes no tenían mucho y ahora parece que tienen demasiado. Pero no se había hablado de corrupción, en todo caso de ingresos facilitados de una forma u otra. Pero ahora la corrupción ha tocado también a la familia real. El rechazo del mundo político oficial encuentra una expresión muy clara en las últimas encuestas del mes de febrero, o sea, de hace unos días. Hay una del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero, que es un poco más comedida en este aspecto, pero hay dos del mes de febrero y son absolutamente abrumadoras en tres aspectos principales. Uno, el desastre del partido gobernante. Ahora os doy alguna cifra. Dos, la crisis del bipartidismo. Sistema de partidos que tiene el centro de gravedad en dos grandes partidos. Tres, alejamiento de la población de la voluntad de participar en las elecciones. Voy a dar algunas cifras que son bastante fuertes. Crisis del bipartidismo. El PP y el PSOE, en un sondeo del 3 de febrero, hace unos días, según la intención de voto, reuniría hoy el 47,4% de los votos emitidos, no del censo electoral, de los votos emitidos. Esto es 26 puntos menos que en las generales de hace año y medio escaso. El PP, según la última encuesta de la que he tenido conocimiento, el PP estaría hoy en 29,8% de la intención de voto, de 136 a 146 escaños. Pierde 53,4% de sus votantes, de hace año y medio, más de la mitad, de los cuales un 38,3%, si hoy hubiera unas elecciones y la encuesta tuviera fiabilidad, se abstendrían casi un 40%. Perderían de 40 a 50 diputados y perderían casi 6 millones de votos. La abstención, según una de estas dos encuestas, subiría a un 47%. O sea, habría 20 puntos menos de participación que hace año y medio. Este es uno de los indicativos que se suelen considerar más aceptables, digamos, de la determinación de la gente de actuar a través del voto. En España, como sabéis, además, no existe, aunque se está hablando de ello cada vez más, la tradición de utilizar el voto en blanco como una forma de protesta, no equivalente a abstención, sino como una forma de distanciamiento, ¿no? de crítica.
esa tradición no existe. Incluso hay muchas encuestas que no preguntan por el voto en blanco, sino que dicen blanco o nulo. No es lo mismo blanco o nulo. Un voto nulo es un voto que o se ha anulado voluntariamente o se ha anulado accidentalmente. Voto en blanco es un voto en blanco, con una intención muy clara, equivale a decir no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones que se me ofrecen, y por eso voto en blanco. Bueno, todo esto que os transmito en cifras me parece muy indicativo de esta crisis política actual, que no tiene paralelo en el pasado de la sociedad española, ¿no? Y bueno, y todo esto, esta crisis, ¿es algo bueno o es algo malo? Pues, en mi opinión, supongo que muy discutible, es algo bueno y es algo malo. Las dos cosas. Es algo bueno porque hay unos hechos lamentables, condenables, ante los cuales la mayoría social reacciona críticamente. Hasta ahí es algo bueno. Es algo bueno porque esa actitud crítica está yendo acompañada de un nivel de movilizaciones muy elevado. Bien es cierto que son movilizaciones de carácter parcial, a veces local, vinculadas muchas veces a problemas de las diferentes comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Pero hay un nivel de movilizaciones que no habíamos conocido. Bueno también porque este descontento que se transmite a través de las encuestas, a través de las conversaciones de cada día, a través del lenguaje popular, este descontento está ejerciendo una presión sobre el mundo político con poder político. Y si hay alguna esperanza de que haya cambios, es a base de mucha presión. No porque se vayan a caer del burro por una revelación que no sabe de dónde puede venir. El mundo político oficial, quienes mandan en la política oficial, no quieren cambiar. Y no están recibiendo bien los mensajes que se les envían. Si no hay presión, no cambiarán. Hasta aquí, pues, hay algo de bueno en todo esto. ¿Algo de malo? Pues sí hay algo de malo también. ¿Por qué? Por la enorme dificultad que hay para traducir en alternativa política con capacidad para desplazar al Partido Popular este descontento popular. Una enorme dificultad. Al final volveré sobre este asunto que me parece fundamental, ¿no? Y cuando hay esa dificultad, cuando el descontento es grande, pero las expresiones de este descontento o no son satisfactorias o no acaban de cuajar, se produce un peligro que en casi toda Europa ha adquirido ya mucha fuerza, que es el populismo, el famoso populismo. No quiero hablar del populismo de una forma muy abstracta. En Europa, en todos los países, no sé si me dejo alguna, creo que no, en todos los países hay expresiones relativamente importantes de lo que estoy llamando populismo. ¿Y qué es este populismo que existe? Pues son partidos fundamentalmente centrados en dos problemas. Uno, el rechazo del mundo político oficial, aunque muchos de ellos se están incorporando a ese mundo político oficial, o lo hacen tan pronto como pueden. Dos, el rechazo de la inmigración. Y no lo busquemos mucho más. Eso es lo que hay. Con la particularidad de que en algunos de esos partidos populistas hay una conexión con tradiciones fascistas o nazis anteriores. Esto ocurre en parte en Italia, ocurre en Flandes, en la mitad norte de Bélgica,
ocurre en parte, aunque se está corrigiendo algo por parte del Frente Nacional francés, en Austria, en cierta medida, conexiones con el pasado nazi o conexiones con el pasado fascista, en el caso italiano. En otros casos no. En otros casos son partidos que aceptan el sistema democrático liberal. Esto que os digo vale para todos los populismos nórdicos, de Holanda para arriba. Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia inclusive, enemigos acérrimos de los inmigrados. Y fuera de este punto fundamental de su programa, todo es muy oscuro. Algunos son más partidarios de lo que se ha llamado el neoliberalismo económico, otros no, otros defienden incluso algunas políticas sociales, no para los inmigrantes, por cierto, pero defienden algunas políticas sociales, pero no son nazis, no son fascistas, son enemigos de la inmigración y partidarios de cortarla de cuajo, ¿no? Y en España tenemos un peligro de populismo. Primero, de populismo de tipo nazi extrema derecha tenemos ya algunas muestras, sobre todo en el litoral mediterráneo, sin mucha fuerza más allá de electorados locales, hasta el presente, conexiones con tradiciones fascistas y odio a los inmigrados. Luego tenemos algún partido que no tiene características de este tipo, no está contra la inmigración, pero sí manifiesta una agresividad a los políticos curiosa, que es UPyD, partido nuevo, que no acaba de verse muy bien si es de izquierda o de derecha, que a veces parece inclinarse hacia un lado y a veces hacia el otro. No es enemigo de los inmigrantes y no está en una tradición de extrema derecha, ni mucho menos. Sí está en un radicalismo nacionalista español bastante claro, pero no se sabe hacia dónde va a caer. En las encuestas hay dos partidos que están creciendo. El que más rápidamente está creciendo es este, UPyD. Y el otro que está creciendo y que está por encima de UPyD, aunque creciendo más despacio, es Izquierda Unida. Entonces, resulta difícil ser muy categórico al hablar del peligro populista en España. Hasta ahora lo que hemos visto es que el PP ha tenido capacidad suficiente para englobar a los electorados potenciales populistas a través de redes de clientelismo local o por lo que une al PP con tradiciones que vienen del franquismo, a través de personalidades de pasado franquista, ambigüedades ideológicas o algo peor que ambigüedades. El PP, sabéis que siempre se ha opuesto a que el Parlamento condenara el franquismo. No es por casualidad. O sea, están mirando a ese electorado de extrema derecha, ¿no? Entonces, de momento no se ve un peligro grande de un populismo nuevo en España. Los populismos surgen con facilidad cuando hay una situación de crisis como la actual, ¿no? Y ese es un gran peligro. Por eso digo, si el malestar generado da lugar a una alternativa política nueva de izquierda, capaz de desalojar del poder al PP, diremos, pues ha predominado lo nuevo en todo este cuadro que estoy pintando. Si esto no ocurre y se desarrolla una nueva forma de política populista, pues habrá que admitir que no estamos obteniendo un resultado muy bueno con todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que haría falta para que el régimen político español actual no fuera el desastre que es? En pocas palabras,
se trataría de democratizar una democracia encogida y envejecida. Aplicar fórmulas democráticas. ¿Qué significa esto? Pues reducir el poder de las cúpulas de los partidos, que tengan más poder los partidos cuando gobiernan para intervenir donde no tienen poder, es decir, frente a las instituciones europeas, frente a los poderes financieros, frente a los Díaz Ferrán, Roussel o Arturo Fernández, los chorizos que están al frente de la patronal, que tuvieran más poder para hacer lo que hay que hacer, en lugar de lo que ocurre ahora, que se inclinan ante poderes financieros, económicos, europeos, y no parecen tener poder para tomar las medidas necesarias, ¿no? Segundo, una fiscalización de las cuentas. Están abundando los artículos en los últimos meses y de por qué no hay una inspección interna dentro de los partidos. ¿Por qué no la hay? Y fijaos que podría haberla. Bastaría con que dos partidos se pusieran de acuerdo, el PP y el PSOE, y una ley de partidos que oficializara un control financiero interno, de las cuentas internas. Una nueva ley electoral, que sea proporcional. La Constitución habla de proporcionalidad. La realidad es que sigue habiendo en España ciudadanos que, según donde vivan, tienen un voto que vale 3, 4 o 5 veces más que ciudadanos de grandes ciudades. El voto de derecha hoy vale más que el voto de izquierda. No hay proporcionalidad. Reconocer la legitimidad del voto en blanco. Se ha solido decir incluso a veces que los votos en blanco tendrían que tener sus escaños. Es una forma, si queréis, un tanto simbólica, ¿no?, de hablar del problema, pero es que hay otros que están ocupando un lugar que quienes han votado en blanco les niegan. Yo entiendo que todo esto es discutible, plantea también sus problemas, pero tiene su interés también, ¿no? Una iniciativa legislativa popular más accesible, que la calle pueda llegar al Parlamento con más facilidad. Rendición de cuentas ante los electores. Nuevos mecanismos de participación. En toda Europa hay un montón de fórmulas más o menos importantes, más o menos utilizadas. En España la participación legal es tan pequeña, las vías de participación, quiero decir, que cuando hay descontento, como ocurre hoy en día, estamos batiendo todas las marcas de manifestaciones en la calle. Un síntoma claro, un síntoma muy claro de que no hay vías legales suficientemente abiertas para que el descontento popular llegue a donde tiene que llegar, que es al ámbito político del que se toman las decisiones. No hay más remedio que salir a la calle. Todo esto son cosas bien sabidas. No me extiendo en ello. ¿Por qué no se hace? Falta voluntad. En otra época se decía, no, es que faltan ideas para reformar el régimen político. No faltan ideas, sobran ideas. Lo que falta es voluntad. ¿Y por qué falta voluntad? Porque si se aplicaran medidas de este tipo al sistema político, el poder de quienes hoy controlan el mando de la política se vería reducido. Y no hay otra explicación. Pienso que uno de los cuellos de botella que tenemos ahora para que medidas de ese tipo se puedan tomar no está tanto en la movilización, que también nunca la movilización es demasiada, está más bien en la traducción de la movilización en fuerza política y también en votos.
Y aquí es donde yo veo un atasco grande. ¿Quiénes podrían recoger ese malestar? Pues podrían recogerlo el Partido Socialista, podría recogerlo Izquierda Unida, podrían recogerlo otros partidos de izquierda más pequeños. ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Que no está a la altura. ¿Y por qué no está a la altura? Están, desde hace unos meses, preparando un montón de documentos, de propuestas, sobre economía, sobre la justicia, sobre el sistema político, sobre muchas cosas. Muchas de sus propuestas me parecen de interés. Están bien elaboradas, bien trabajadas. Otras las considero inútiles. Pero creo que están equivocándose. Porque el problema del Partido Socialista, para recoger un apoyo popular, que está demandando a su vez una representación, no está tanto en las propuestas como en otros terrenos. A mi modo de ver, está primero en el hecho de que el Partido Socialista no acaba de reconocer sus errores anteriores. Y cualquiera que mire la realidad ve que las políticas sociales actuales, con todas sus deficiencias, todos los males que están causando, se iniciaron con el último gobierno de Zapatero. Lo que pasa es que el gobierno actual las está llevando a un extremo muchísimo mayor, más grave, más duro. Pero en mayo de 2010, Zapatero se plegó ante unas imposiciones europeas, que son el comienzo de esta cuesta abajo económico-social. Y en 2011, el Partido Socialista de Zapatero se alió con el Partido Popular para hacer una modificación de la Constitución que dejaba fuera de la ley, literalmente, la posibilidad de un endeudamiento por encima del límite que marcaba Europa con finalidades sociales. Todo esto hace que quienes han compartido el gobierno con Zapatero estén quemados. Están quemados. Y yo no discuto la valía de las personas. Por el contrario, pienso que Rubalcaba y otras muchas personas muy representativas del Partido Socialista son personas inteligentes y valiosas, pero están quemados. Y parecen no darse cuenta. Cuando yo veo que el Partido Socialista, la dirección del Partido Socialista nos dice, no, sí, habrá primarias, pero como las elecciones serán en 2015, basta con que hagamos las primarias en 2014, pero no se dan cuenta que el reloj está marchando en contra de ellos. No se dan cuenta que cada día que pasa, sin que saquen nuevas caras que tengan una respetabilidad y que puedan ganar un apoyo que los que estuvieron con Zapatero ya no pueden tener, que cada día que pasa están perdiendo oportunidades, que sus índices de prestigio entre la población están bajando y siguen bajando, no se dan cuenta que la impopularidad de Rubalcaba es similar a la de Rajoy. Esto no es normal. Tendría que aprovechar cada minuto, cada hora, para rejuvenecer su propuesta a la sociedad española. Nuevas caras, no solo nuevos mensajes, que también, pero nuevas caras también, que tengan credibilidad. Y yo esto no lo veo. Y mientras no lo veo, pues no sé muy bien cómo puede aspirar el PSOE a recuperar una representatividad social que tuvo en el momento actual. La Izquierda Unida está subiendo. Según los sondeos está en un 13 y pico, un 14, un 15% de la intención del voto. Si siguiera subiendo, pues podría llegar a ser un aliado del gobierno con un PSOE que a su vez recuperara unos apoyos que ha perdido. Estoy fantaseando un poco, pero la Izquierda Unida está subiendo. A mi modo de ver también necesita una dosis de rejuvenecimiento. Y no me refiero ya solo a las edades, sino a las ideas.
Termino ya. A mi modo de ver, la movilización sigue siendo necesaria, la organización sigue siendo necesaria y tenemos este problema pendiente, la traducción del descontento social en algunas expresiones políticas que puedan aspirar a echar abajo el gobierno del PP. En 2015 o antes, porque en estos momentos nadie puede asegurar que el PP va a llegar en el gobierno hasta 2015. Y con este mensaje os dejo por esta noche.